Bueno, muy buenos días. Para nosotros es un placer poder compartir estos tiempos con ustedes, que va a ser muy breve, pero trataremos de, en esa brevedad, pues asumir elementos importantes de las ciencias de la educación y de la pedagogía en la actualidad. Queremos agradecer al doctor Ramón Pla y a la Universidad de Ciego de Ávila por habernos invitado a compartir estas ideas con ustedes. ¿Cuáles son los elementos que vamos a considerar en el análisis breve que vamos a hacer? Bueno, aquí como ustedes pueden ver, vamos a analizar cuál es el lugar de la pedagogía en las ciencias de la educación, cuáles son los retos de la ciencia de la educación en estos momentos, muy brevemente, porque de eso podríamos estar hablando bastante tiempo, cómo concebimos la pedagogía en la actualidad, cuáles son sus potencialidades y qué retos debe asumir la pedagogía en la actualidad a partir de las nuevas condiciones, inclusive en las condiciones pandémicas en que se está desarrollando nuestra educación. Bueno, primero vamos a analizar que las ciencias de la educación para nosotros son las ciencias que desde diferentes puntos de vista se ocupan del estudio de la formación del hombre. Y en esta dirección podemos decir que hay diferentes posiciones y diferentes aristas que están vinculadas evidentemente con la pedagogía y con la educación. Por lo tanto, tenemos la filosofía de la educación, la dirección en educación, las tecnologías en la educación, la historia de la educación, la psicología de la educación y la sociología de la educación, que son ramas todas que de alguna u otra forma engloban el gran conocimiento de las ciencias de la educación. No quiere decir esto que puedan ser las únicas, ni que puedan ser, ni que esta sea la división que debemos asumir, sino que es una división que nosotros les proponemos y que también puede ser asumida desde otros puntos de vista. Nosotros queríamos también abordar que, por ejemplo, en el caso de los retos que desde el punto de vista nuestro tienen las ciencias de la educación en la actualidad, sobre todo en estas condiciones de pandemia, se analizan, por ejemplo, en el cambio que se produce en la relación escuela-familia. ¿Y por qué decimos esto? Porque sabemos que la institución docente en estos momentos no está siendo la base del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que este proceso fundamentalmente se da en la familia. ¿Apoyado en qué cosa? En las nuevas tecnologías. Ustedes saben que en nuestro país, por lo menos, se están utilizando las orientaciones por la televisión. Hay dos canales completamente dedicados a este aspecto. Y de alguna otra forma reciben los padres las orientaciones que son necesarias para el trabajo posterior con los niños. Los niños ven estas orientaciones también y sobre la base de estos elementos pues comienzan a realizar un trabajo independiente en su casa y en muchas ocasiones también se vinculan con los docentes para a partir de ahí poder mediante grupos de WhatsApp y otras vías pues poder también avanzar en el proceso de aprendizaje que debe desarrollarse en estos momentos. Por ejemplo, también un elemento que cambia, bueno, decíamos, es la utilización de las nuevas tecnologías. Ya poníamos algunos ejemplos. Los procesos de dirección. ¿Por qué? Porque ahora se pasa a analizar el proceso de la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje, conducido por la familia, orientado por los maestros, orientado por la televisión, pero conducido por la familia. Y son elementos estos que encierran novedades a las cuales tenemos que dar respuesta y a las cuales tenemos que también desde la ciencia establecer ciertos determinados fundamentos que posibiliten este tipo de trabajo. Hay un elemento básico que también se nos está dando en estos momentos de pandemia y es que se necesita hacer un estudio de los síntomas psicológicos que provoca la pandemia en los educandos, en las familias e inclusive en los maestros, porque no estamos exentos todos los que de alguna otra forma nos movemos en las sociedades que están afectadas por la pandemia, de recibir el influjo, recibir la influencia de una determinada característica producto de la enfermedad. Nosotros tenemos algunos estudios que se han realizado en nuestro país donde se demuestra
que hay ciertos determinados elementos de afectaciones emocionales en los niños y la familia, producto de que el encierro, producto de que esa situación de estar estudiando en la casa produce también determinado estrés, produce determinados elementos que de alguna otra forma también influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos. Bueno, en este sentido, nosotros podemos abordar entonces qué vamos a considerar como pedagogía. Bueno, como pedagogía vamos a analizar la ciencia que estudia el proceso de educación del hombre conscientemente organizado, escolarizado o no, para lograr su formación acorde a los fines y objetivos socialmente determinados. En este sentido, fíjense que estamos hablando de escolarizado, proceso escolarizado o no. Y en este sentido, estamos hablando de la no escolarización porque nosotros sabemos que, por ejemplo, estamos utilizando en nuestro país las vías no formales, que de alguna u otra forma también es un proceso conscientemente organizado por la familia, con la orientación de los maestros y de las educadoras, pero no se produce en la institución docente, sino que se produce en la casa. Y desde este punto de vista, entonces podemos decir que la pedagogía tiene determinadas potencialidades. Fíjense, se asume como una ciencia y por tanto tiene un cuerpo teórico determinado, un sistema de instituciones que se dedican a su estudio e intervienen en las transformaciones sociales. O sea, desde el punto de vista pedagógico, se producen ciertos determinados complejos de conocimiento que van a mejorar el desarrollo de la educación en un determinado país. Posee una tradición universal y nacional, en el caso nuestro es así, que permite las construcciones teóricas actuales y fundamenta desde la historia y el presente las nuevas construcciones pedagógicas que se van abordando en el plano de la teoría. Y evidentemente también posee flexibilidad, permite su contextualización y su completamiento, lo que de alguna otra forma nos dice que no es un campo terminado, que no es un campo cerrado, sino que es un campo abierto, que es un campo que se está renovando constantemente y eso es muy importante para el desarrollo de la pedagogía. Y evidentemente también aquí, como en el caso de las ciencias de la educación, formando parte de la pedagogía de la ciencia de la educación, como vimos también anteriormente, existen colectivos de profesionales que se ocupan de desarrollar la teoría y la práctica pedagógica. Bueno, no podemos decir que la pedagogía está acabada y por tanto nosotros pensamos que hay un grupo de elementos que aún pueden ser mejorados dentro de lo que es el trabajo con la teoría pedagógica. Decíamos que la pedagogía asume un cuerpo categorial, pero posee algunos conceptos que tienen diferentes formas de ser interpretados. Y eso ustedes saben, formas diferentes de interpretar un mismo concepto, pues nos trae con ciertas incongruencias a la hora de poder analizar la teoría y la relación de esa teoría con la práctica que quiere ser transformada, que quiere ser mejorada. Bueno, existen diferentes formas de ser asumidas, desde los que no la consideran como ciencia hasta los que la asumen como diferentes pedagogías. Y en este caso, bueno, se habla de la pedagogía profesional, de la pedagogía de la ternura, de la pedagogía constructivista. Y entonces, desde ese punto de vista, no se analiza que la pedagogía es una sola ciencia y que todos estos elementos pueden conformar parte de la ciencia pedagógica que tiene que dar la solución a los problemas de la educación en un determinado país. Por ejemplo, decimos aquí, la investigación pedagógica no brinda todos los resultados necesarios para la transformación. Bueno, esto es un aspecto que se está estudiando, esto se está ampliando y es un elemento muy importante a la hora de concebir la teoría pedagógica. ¿Por qué? Porque precisamente la teoría pedagógica, como decía anteriormente, va dirigida a transformar, a mejorar la educación en un determinado país. Bueno, la otra cuestión es que el contexto, para no abordarlas todas, ¿no? El contexto y las condiciones sociales y económicas en la actualidad han cambiado. Y a veces seguimos explicando los fenómenos educativos como hace 30 años atrás. Quiere decir, el proceso, por ejemplo, de enseñanza-aprendizaje, desde el punto de vista de la didáctica, ha sufrido cambios importantes.
porque se han integrado las nuevas tecnologías, porque se trata de poner al educando en el centro de todo ese andamiaje teórico y práctico. Y en esta dirección, evidentemente, las concepciones pedagógicas y didácticas tienen que remodelarse. ¿Para qué? Para que puedan ser asumida esta teoría con un mayor criterio y con una mayor fuerza, como decíamos anteriormente, para la transformación. Y en este sentido, bueno, nosotros podríamos decir que eran las ideas básicas que teníamos para discutir con ustedes, para que puedan servir para la discusión posterior, para que puedan servir para que se asuman posiciones inclusive contrarias a los elementos que hemos planteado, porque nosotros somos del criterio de que en la medida en que discutamos y analicemos la teoría pedagógica y la forma en que esa teoría pedagógica debe ir a la transformación práctica, en esa misma medida estaremos encontrando nuevos caminos para poder hacer interpretaciones que faciliten el desarrollo de las ciencias pedagógicas, de las ciencias de la educación y de la pedagogía como un todo. Bueno, hasta aquí nuestras ideas fundamentales. Muchas gracias.